Ahora sí, entonces creo que quedamos aquí en los leucoplastos, ¿verdad? Retomando, a ver, están, ¿verdad? Los diferentes tipos, un amiloplasto, un protoplasto, un elaioplasto, pero también hay, como les comentaba, hay unos que pueden, que son interconvertibles los diferentes tipos de plastidios. Pero hay ciertos momentos donde, dependiendo de dónde se encuentran esas células, el único tipo de plastidios que van a producir es de una forma u otra. Y en el caso es de los cuerpos de Müller. ¿Qué son los cuerpos de Müller? Hay plantas que tienen asociaciones con hormigas, que lo que hacen es que producen unas estructuras que parecen como un granito de arroz, que en realidad están llenas de proteínas y de, sí, proteínas principalmente, un poco de aceites. Resulta que las células de esas secciones, el único tipo de plastidios que van a producir son protoplastos. No producen ni cloroplastos ni elabioplastos, nada más que esos. Y eso es lo único que hacen. Entonces es un caso donde pueden estar, eh, como es determinado el destino que va a tener esos plastidios. Y después ven aquí en esta imagen, es una imagen de microscopía de luz y vean aquí cómo se ven estos son los granos de almidón. Esto de aquí son las paredes de las células, esto es parénquima, es un tejido muy simple. Y vean que dependiendo de cómo se hace la disposición de esos granos de almidón, que se conoce como hilo, ven que hay diferentes formas, esto va a determinar el tipo de amiloplasto que es, y esto es importante porque se puede utilizar para determinar especies. Ahora sí, vamos con los cromoplastos. Como les mencionaba, los cromoplastos son los que tienen pigmentos, se originan de protoplastidios o también de otros cloroplastos. El cromoplasto contiene carotenoides, hay dos tipos, ¿verdad? Cromoplasto, carotenoides e inclusiones, es decir, que son plastoglóbulos, filamentos, membranas y cristales. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando están almacenando carotenoides, dependiendo de la concentración de los otros compuestos moleculares que están interactuando ahí, los carotenoides pueden estar como en gotitas lipídicas como estas, con pigmentos carotenoides, que son plastoglóbulos, pero si no pueden estar también agrupados en filamentos, pueden ser tipo membranas o pueden verse como cristales que se están formando ahí. Y después está el otro tipo de cromoplastos, que es el cloroplasto como tal, que es el que contiene clorofila, es el que tiene capacidad fotosintética y además tiene una estructura interna muy compleja. Vean ustedes que ya no es solo esta membrana externa, esta membrana interna y un estroma, sino es que además adentro se está formando. Bueno, vean ustedes que en el estroma es donde está el grano de almidón, aquí es donde está el ADN del cloroplasto, hay ribosomas, que son estos puntitos de acá, y entonces empiezan a formar estas laminillas, que es como otro tipo de membrana que se hace interna, que esta se agrupa en tilacoides. Cada uno de los tilacoides es esto que parece como una moneda. Cuando esos tilacoides se agrupan uno sobre otro, formando agregados, esos agregados se llaman grana. ¿Verdad? Entonces, eso es la estructura interna de un cloroplasto que es muy, muy compleja si pensamos como un cromoplasto que no va a tener nada de esto, no va a tener ni tilacoides, ni granas, ni nada. Y vean aquí entonces cómo con microscopía de luz se puede ver cómo hay aquí células con plastidios, se ven estos cloroplastos que son verdes. Ven aquí, eso es una célula epidérmica, solo las células oclusoras del estómago tienen cloroplastos. ¿Por qué? Porque los cloroplastos también permiten o funcionan como fotorreceptores, entonces también le indican a la planta cuando puede abrir o cerrar el estómago dependiendo de la presencia o no de luz. Y la C y la D lo que tiene son cromoplastos. Vean ustedes que entonces no tienen una estructura tan definida como lo de los plastidios, sino que en este caso son como cristales. Vean que se ven como estructuras cristalinas ahí. Ahora sí, entonces, propiamente el cloroplasto, que es el más complejo, tiene su maquinaria propia de producción proteica para la división, que esto lo que es decir, el cloroplasto puede producir sus componentes para poder dividirse y formar otro cloroplasto,
pero también se coordina muy estrechamente con el núcleo y el núcleo puede enviar ciertos componentes, creo que les decía, de porque sabemos que son organelas semiautónomas, porque entonces agarra componentes que están en el citoplasma y los incorpora para poder dividirse por fisión. Tiene independencia energética. ¿Qué quiere decir esto? Que el cloroplasto no solo fabrica su alimento, sino también que es capaz de metabolizar propio. Él no necesita que la célula en sí le esté mandando azúcares, ni que la mitocondria utilice los azúcares para alimentarse. También tienen movimiento dependiendo de la luz. Esto quiere decir que la célula los puede ubicar en una posición específica si quiere que reciban más luz o menos luz. Se da la síntesis de nucleótidos, aminoácidos, ácidos grasos, reguladores de crecimiento y metabolitos secundarios. Todas estas sustancias se producen en los cloroplastos y son importantes para el funcionamiento de la célula como tal. Ven ustedes cómo están tan integrados que una célula vegetal no puede ser una célula vegetal sin los cloroplastos. Se encargan de asimilar nitrógeno y azufre. Existe una estrecha comunicación entre el núcleo y el cloroplasto. Y aquí tenemos algo que se llama un etioplasto, que es lo que se conoce como cuerpo prolamelar. Tiene cuerpo prolamelar. ¿Qué es esto? Existe una configuración, no existen todavía los tilacoides, ni la grana, ni todo esto estructurado bien, sino es que está ahí en una estructura intermedia. Y también tampoco tienen clorofila, sino tienen un precursor de clorofila. Estos etioplastos son, por decirlo así, cloroplastos que son inmaduros y que están usualmente en partes subterráneas. Por ejemplo, cuando un embrión, no sé si ustedes han visto cuando hay una superficie que está llena de zacate o de césped y se les deja caer una tabla y la tabla se deja ahí por una semana. A la semana después ustedes llegan y levantan esa tabla y ese zacate no está verde, lo que está es como amarillo. ¿Qué es eso? Que como no había luz que estimulara la formación de cloroplastos, entonces esos cloroplastos se devolvieron una versión intermedia que es conocida como etioplasto y por eso se ven amarillos. Eso es lo que ocurre ahí. Ven ustedes entonces que aquí este cloroplasto tiene, este está más grande aquí. Vean esto aquí cómo se ven estas mitocondrias. Esto que se ven acá son las crestas. Vean este cloroplasto, esta es el estroma, esta parte acá dentro del estroma están las granas con todos los tilacoides aquí apilados, ¿los ven? Esto es un grano de almidón que está incluido dentro ¿cómo se llaman dentro de el estroma. Y esto que se ve aquí oscuro son plastoglóbulos, que son estos de acá. Los plastoglóbulos se ven muy, muy oscuros porque cuando uno procesa una muestra para microscopía electrónica, uno utiliza un fijador. Un fijador es algo que evita que que las estructuras celulares se degraden, que tiene afinidad por componentes lipídicos dentro de la célula. Entonces los plastoglobuli están llenos de muchos lípidos. Entonces cuando se aplica ese fijador, los plastoglóbulos se tiñen muy, muy fuerte. Y por eso sabemos que son eso. Entonces ven aquí cómo se ve toda esa estructura compleja. Y entonces, si nos venimos acá y vemos esta imagen otra vez, esta estaba al inicio de la presentación, vemos cómo podemos ver que esto es una célula vegetal, podemos identificar estructuras aquí. Vean que esta célula tiene los cloroplastos, acá los podemos ver muy, muy grandes, hay granos de almidón dentro de esos cloroplastos. Estas estructuras que se ven acá más oscuras, quiere decir más electrodensas, esas estructuras son los grana de los tilacoides. Vemos aquí, por ejemplo, esto de acá son un par de mitocondrias. Ven ustedes que se ven las crestas, que es eso que se ve aquí como huequitos a nivel interno. Esto de aquí son vacuolas. Esto de aquí, esto es un peroxisoma. Y vemos acá que del núcleo, todo está en la membrana del núcleo, vemos que tenemos todo este montón aquí como que se ven como burbujitas, como agregados. Eso es retículo endoplasmático. Retículo endoplasmático, y muy aquí pegado cerca es donde vamos a ver el aparato de Golgi. Ahora sí, vamos a hablar de la pared celular. La pared celular tiene importancia en lo que es el soporte mecánico, mantiene la forma de la célula, no solo mantiene la forma, sino también que le permite a la célula poder resistir presión, y por eso es que las plantas pueden tener volúmenes tan grandes. Permite la comunicación entre las células, es parte del apoplasto,
Y el apoplasto. ¿Qué es el apoplasto? ¿Alguien sabe qué es apoplasto? ¿Han escuchado esto antes? Esto es un término muy importante en las plantas. Bueno, el apoplasto, resulta que las células de las plantas tienen dos formas de transporte celular. Está un tipo de transporte que es el transporte simplasto, es decir, es el transporte que se da de sustancias a través de la parte interna de las células, a través del citoplasma. Una célula le pasa, por decir algo, un contenido proteico a la célula vecina, y entonces ese transporte se da a través de la parte interna de las células. Eso es transporte simplasto. Un transporte apoplasto es el transporte de sustancias que se da a través de todo el espacio externo de la membrana celular, es decir, a través de la pared celular. La pared celular tiene entonces la capacidad de poder transportar sustancias acá como azúcares, como agua, de forma pasiva. Entonces eso es el transporte apoplasto. Y es parte del apoplasto porque el apoplasto es toda esa parte externa de la membrana celular que funciona para transporte y para comunicación entre células también. Y también da protección física contra patógenos, protección mecánica, etc. Tiene una deposición centrípeta. ¿Qué quiere decir esto? Que la pared primaria, o sea, es la que se deposita primera y esa se deposita hacia afuera. Y las paredes que se van depositando de último se van depositando hacia adentro. Entonces vean este esquema de acá. Bueno, no, antes de explicarles vamos a ver. La pared primaria es flexible, es hidratada, tiene muchos plasmodermos y usualmente está presente cuando las células están en crecimiento, porque es la que le va a permitir crecer. Una vez que la célula ha dejado de crecer, si esa célula desarrolla pared secundaria, porque no todas las células desarrollan pared secundaria, es cuando esa célula deja de crecer que aparece la pared secundaria, que es una pared que es rígida y está diferenciada en tres capas, la S1, la S2 y la S3. La S2 es esta capa que es mucho más gruesa, vean ustedes. Entonces, esto que está marcado acá, como con P, y esto que va aquí, con P, esa es la pared primaria. Después está la capa de deposición S1 de la pared secundaria, que vean ustedes que fue la primera capa que se depositó de la pared secundaria, entonces vean que está más externa. Está la capa S2, que es la más gruesa, y después la S3, que es muy delgadita. Y esto de aquí es la parte interna de la célula. Esto es una célula vecina, célula vecina, célula vecina. Ven ustedes ese esquema. Lo que está marcado acá con P es la pared primaria, la capa S1, S2 y S3, y adentro lo que está es la célula como tal. Y después está la lámina media, que la lámina media es todo esto que está acá, cementando las paredes de células contiguas o vecinas, están cementadas a través de la lámina media. Y la lámina media es hidrofílica. Y esto es muy importante porque la lámina media no solo es importante para mantener unidas paredes celulares de células vecinas, sino también para el transporte. Y por eso es que es importante que sea hidrofílica. La pared secundaria es rígida, como les comenté antes, pero además es hidrofóbica, es decir, no es permeable. Y esto tiene gran importancia porque usualmente las células que desarrollan pared secundaria son células que son muertas en la madurez. Ahora veamos un poco la estructura de la pared celular. La pared primaria, tanto la pared primaria como la pared secundaria están compuestas de una matriz de celulosa, hemicelulosa, pectinas, oligosacarinas y proteínas estructurales. A nivel de composición o de estructura interna, la pared primaria y la pared secundaria son más o menos similares, pero aquí la diferencia es que en la pared secundaria se depositan o aparecen otras estructuras que no existen en la pared primaria, que es la lignina y la suberina. La lignina aparece en células del xilema. El xilema es el tejido encargado del transporte de agua a nivel interno de la planta, y en el esclerénquima. El esclerénquima es un tipo de tejido especializado en soporte mecánico o en protección, entonces son células muy fuertes. La suberina, en cambio, aparece en la peridermis, en la endodermis y en las testas. La testa es la cobertura de las semillas. Y en este caso, aquí ven que la diferencia de sustancia depende de qué tipo de tejido se trata. Y después la lámina media está compuesta por pectinas.
Vean ustedes que aquí yo les puse en este recuadro pequeño cuál es básicamente la función de cada una de esas estructuras, de esas componentes. Entonces, vean este diagrama de acá abajo. Tenemos la pared, esta es una pared primaria, esto es la lámina media, vean que es pectinas, las pectinas son hidrofílicas, entonces lo que hacen es cementar esas paredes contiguas y transportar sustancias, y entonces está compuesta por esto que está acá en celeste, por decirlo así, grande, esos son células, son microfibrillas de celulosa. Esa celulosa lo que hace es generar una matriz cristalina impermeable, es decir, se van a acomodar de forma estable para dar una estructura básica. Después aparece la hemicelulosa, que lo que hace es que agarra esas microfibrillas de celulosa y las cementa y las mantiene todas pegadas siempre en una misma posición. No es que esas microfibrillas se van a mover, se van a cambiar, sino todas están en una posición estable para darle más resistencia. Y la hemicelulosa lo que hace es eso, mantener unido eso por acá. Ven aquí donde está la hemicelulosa, que es esto que está marcado con verde, que vean que se pega a una microfibrilla de celulosa y viene y se pega con otra microfibrilla y así hace que se mantengan unidas y en espacios regulares. Después están las pectinas que son hidrofílicas y dan plasticidad. Por eso es que en la pared primaria es tan elástica. Por eso es que la lámina media es hidrofílica y es también elástica porque tiene pectinas. Pero esa elasticidad se pierde cuando empieza a haber deposición de lignina y suberina. Después tenemos oligosacarinas, que esas son compuestos que lo que participa es en la señalización y son moléculas biológicamente activas. ¿Qué quiere decir esto? Que las oligosacarinas que están siendo parte de una pared celular mediante procesos de degradación pueden liberarse y estas tienen influencia como reguladores de crecimiento o regulando procesos biológicos o metabólicos dentro de la célula. Y después están las proteínas, que las proteínas son estructurales, es decir, lo que van a ayudar es todavía a dar una conformación estructural más rígida y más fuerte a esa pared celular. Y también hay enzimas, entonces ven ustedes que la pared celular da protección, delimita a la célula, entonces también la protege de forma mecánica, etc. Es una fuente de metabolitos y proteínas. ¿Qué quiere decir esto? Que la pared secundaria participa activamente en regular todo el metabolismo de la planta como tal. Tiene moléculas señalizadoras, que eso es importante para saber qué tipo de actividad metabólica o qué tipo de compuestos van a entrar o salir de una célula. Y son una barrera física. Vean ustedes entonces que si vemos una pared, la lámina media, vean que la lámina media está externa, la pared primaria se depositó primero y por lo tanto está más afuera, la pared secundaria se depositó segundo y por lo tanto está más interna, y después está la membrana plasmática, y aquí estaría la célula como tal. Vean entonces que la estructura es muy similar entre una y otra. Lo que varía es que esto que se ve acá oscuro entre la pared secundaria y la pared primaria, estos son lo que son monómeros de lignina o de suberina, dependiendo del caso. Y vean ustedes esa estructura tan compleja que tiene y es lo que le da esas propiedades tan especiales a la pared celular. Otra cosa que no les he mencionado es que la pared celular también es muy importante para las plantas porque las plantas pueden generar capas diferenciales de deposición, es decir, vean ustedes en este diagrama de acá, en un plano vean que todas las microfibrillas de celulosa están en un mismo plano. Y vean que en la siguiente capa las microfibrillas están en otro plano y así sucesivamente. Esta variación de estos cambios y el grosor de estas capas de microfibrillas pueden ser más o menos densas y esto las plantas lo pueden manipular y utilizar también para controlar la cantidad de luz y la eficiencia energética en la captación de luz. Vean lo importante que es la pared celular para una célula vegetal. Y entonces vean, esto es como se ve una célula vegetal que tiene pared primaria. Ven que la pared es muy delgadita, es muy flexible, las células aquí están vivas. Vean que esto es parénquima clorofílico o clorénquima, es decir, está lleno de cloroplastos. Y vean aquí cómo se ve una pared secundaria. Estas células son del esclerénquima, esas son células que dan protección. De hecho, si ustedes alguna vez han comido una pera y les ha salido arenosa, es porque tiene estas células embebidas dentro de todo el cuerpo de la pera. Y vean ustedes que, donde una vez estuvo el protoplasto, que era acá, ya no existe. Eso es lo que se llama como lumen.
Y ese lumen es un espacio muerto porque estas células, una vez que desarrollaron una pared secundaria muy, muy desarrollada, se murieron. Entonces son células muertas a la madurez. Vean que, a diferencia de los tejidos animales, en las plantas pueden tener células que están muertas y que son biológicamente activas e importantes, no como nosotros. Si en un animal una célula se muere, pues es degradada y es reemplazada por otra. Y ahora vean ustedes que la pared celular también, ¿qué pasa con la pared celular cuando una célula vegetal se está dividiendo? Vean que lo primero es que esta célula empieza, lo que está aquí como señalizado en verde es la lámina media, lo que está en verde claro es la pared primaria, y después esta línea como oscura acá es la membrana plasmática. Cuando una célula vegetal se empieza a dividir, lo primero que hace es, ¿verdad? Cuando se forma esto que se conoce como el fragmoplasto. El fragmoplasto, estas vesículas que se mencionan acá son las vesículas que vienen dadas por el aparato de Golgi. Recuerdan que el aparato de Golgi era muy importante en secretar pectinas y que eso tenía importancia para la producción de la pared celular. Pues bueno, es aquí. Estas vesículas del aparato de Golgi en el ecuador de la célula empiezan a venir y a empezar a depositar pectinas. Cuando esas pectinas, cuando se agregan muchas vesículas, estas vesículas se empiezan a juntar. ¿Qué pasa? Entonces, a nivel interno, todas esas vesículas que se juntan, se empieza a formar una línea continua de pectinas y alrededor de esa línea continua de pectinas se empieza a formar una membrana que es similar a la membrana plasmática. Conforme pasa el tiempo y más vesículas y más pectinas se va agregando, se forma lo que se conoce como un fragmoplasmo, que una vez que ese fragmoplasmo está formado, se empieza a dar a través de la membrana plasmática que derivó de esas vesículas que se juntaron, se empieza a dar la deposición de la pared celular primaria. Y es así como una célula vegetal se divide y es capaz de formar la pared secundaria de dos células hijas. Disculpen, la pared primaria de dos células hijas. Y ahora vamos a hablar de los plasmodesmos, que es una estructura también muy importante en las células vegetales. ¿Y los plasmodesmos a qué se refiere? Son los canales de transporte intercelular de macromoléculas, es decir, la vía sin plasto de transporte de células vegetales se da a través de los plasmodesmos. Se da a partir de la placa celular perforada por retículo endoplasmático. ¿Qué quiere decir esto? Cuando aquí se está formando el fragmoplasto o placa celular durante la división de las células, hay ciertos puntos a través de este fragmoplasto o de esta placa celular después que están atravesados por retículo endoplasmático. ¿Qué era lo que hacía el retículo endoplasmático en las células? Comunicar, transportar sustancias, al igual que el aparato de Golgi. Entonces, cuando esta pared celular que está, o este fragmoplasto o placa celular que está siendo formada, queda atravesada por retículo endoplasmático, se forma esto. Esto es la pared celular. Y vean aquí cómo esto de acá es la membrana simple del retículo endoplasmático que viene de una célula y se conecta con la otra. Vean cómo se forma. Vamos a ver aquí. No me tapé aquí. Ok. Vean ustedes que entonces las vesículas del aparato de Golgi empiezan a venir y a dejar aquí para formar el fragmoplasto. Vean ustedes cómo el retículo endoplasmático ya estaba presente y entonces donde hay retículo endoplasmático no se agrega, no se completa la pared, entonces queda ahí un canal abierto. Ven entonces cómo ese canal queda abierto, la pared se forma y quedan esos canales ahí. Y después esos canales pueden formar aquí. Vean ustedes que esos canales incluso pueden después ramificarse porque vienen más vesículas por acá y se depositan un poco más y forman estas estructuras. Esto es en el caso, digamos, cuando se está formando una formación primaria del plasmodesmo, es decir, cuando se está formando, la célula se está dividiendo, pero también hay células contiguas que no tienen plasmodesmos originados de forma primaria, sino que se forman de forma secundaria. ¿Qué quiere decir? Que la célula quiere generar un canal con una célula vecina donde no existe. Entonces, vesículas vienen y se acumulan acá
el retículo plasmático se acerca y entonces ese retículo endoplasmático empieza primero a segregar sustancias que van a degradar esa pared primaria y después esas vesículas van a ayudar a formar otra vez esa red intrincada de canales para formar plasmodesmos. Entonces, una formación secundaria es cuando un plasmodesmo se forma no directamente durante la división celular, sino por células ya maduras. Y vean ustedes entonces que después de que se formó el plasmodesmo, vienen otra vez vesículas y lo que hacen es que sellan un poquito aquí esto, vean. Esto lo que hace es sellarlo, ¿para qué? Para que el único transporte que se dé entre células sea a través del retículo endoplasmático. Y de esta forma la célula va a poder controlar más el transporte que hay de sustancias entre una célula y otra. Tampoco es un transporte completamente libre. Entonces está recubierto por plasmalema, que viene por acá rebordeando la pared, ¿verdad? Adentro está el retículo endoplasmático. Y el transporte se puede dar a través de la plasmalema. Si la célula quiere controlar este transporte a través de acá, entonces sella un poquito más acá. Se puede dar a través del citoplasma como tal o a través del desmotúbulo. Que esta porción del retículo endoplasmático que quedó interna al plasmodesmo es lo que se conoce como un desmotúbulo. Y es importante porque vean que esto que se ve acá, estos puntos, estas fibras, etcétera, son proteínas contráctiles y motoras que le permiten también transportar macromoléculas o moléculas muy grandes entre una célula y otra que no pudieran transportarse por por transporte simple o pasivo. Entonces vean ustedes cómo es un sistema muy, muy complejo de señalización y de comunicación entre células y que tiene importancia para el transporte vía simplasto, es decir, a nivel interno de la célula. Vean cómo se ve en una micrografía de microscopía electrónica. Esto de aquí es la membrana plasmática, esto es la pared celular primaria, esto de aquí es la lámina media, esto que se ve más oscuro. Ven aquí todo esto, esto es retículo endoplasmático, vea cómo el retículo endoplasmático viene, atraviesa a través del plasmodesmo y se conecta con otra vez el retículo endoplasmático de la célula vecina. Véanlo aquí cómo se ve muy, muy claro. Una célula, otra célula, plasmodesmos, lámina media por acá, vean que la membrana celular viene tapizando esos plasmodesmos y dentro está el desmotúbulo, que es la porción del retículo endoplasmático que lo atraviesa. Y después hay algo que ocurre en estas cuestiones es que se llaman las puntuaciones. Las puntuaciones que son esos espacios donde, vean este gráfico de acá, lo que está en gris es la pared primaria. Cuando hay pared primaria y se forman las puntuaciones, ese es el lado, la puntuación es donde hay un plasmodesmo. Y entonces hay ciertas regiones de la célula que se llaman campos de puntuaciones, que son regiones donde hay concentrados plasmodesmos, no están distribuidos uniformemente a través de toda la célula. Esos campos de puntuaciones se forman cuando esos campos de puntuaciones donde hay muchos plasmodesmos acá están compuestos por la cavidad más una membrana de cierre. ¿Qué es esa cavidad? Es el espacio entre la pared celular y la membrana de cierre está conformada por la lámina media y un poquito de la pared primaria. ¿Verdad? Y después, eso pasa cuando hay crecimiento secundario. Si esa célula tiene este crecimiento secundario, es decir, una pared secundaria, se deposita la pared secundaria y se forman canales. Vean ustedes, lo que está en verde es la pared secundaria. Entonces ven que se forma un canal, ¿por qué? Porque es mucho más gruesa y entonces es más fácil ver esos canales. Y hay dos tipos de canales. Hay los canales simples, vean como este es un canal simple o un poro simple o un campo de puntuaciones simple, que vean ustedes que la pared secundaria se depositó, pero vean que no hay nada aquí, es una pared que está muy simple. Pero si aparece este rebordeadura aquí, vean ustedes, ese reborde es el que está formando una puntuación rebordeada o semi-rebordeada. ¿Verdad? Que puede ser rebordeado si los dos lados están con bordes o si solo un lado tiene bordes. Entonces vean ustedes que la cavidad está formada por
este espacio delimitado ahora por la membrana, por la pared secundaria, y tiene una membrana de cierre que está formada por la pared primaria, la lámina media y los plasmodesmos que están atravesando ese campo de puntuaciones. Ven aquí cómo se ve con una micrografía de microscopía electrónica de barrido. Todo esto que se ve oscuro o como ovalado, eso es un área o un campo de puntuaciones. Cada uno de estos es un plasmodesmo que está acá. Y aquí como tal, lo que estamos viendo es una cavidad o un campo de puntuaciones simple. Vean ustedes que no se ve esta estructura de acá. Y si la pared secundaria se deposita mucho, aparece esto que son canales, ven ustedes, que son muy, muy complejas. Y aquí está la membrana de cierre. Esto especialmente es importante cuando hay células muertas, porque esta membrana de cierre, especialmente en células muertas en la madurez que transportan agua, les permite tener a la planta cierta regulación en cuanto al flujo de agua, a pesar de ser células que están muertas. Y entonces ven aquí estas imágenes. Esto es un vaso que conduce agua en el tejido del xilema. Esto que se ve aquí son rebordes, estos son punteaduras rebordeadas. Estos son diferentes planos de corte, entonces aquí es donde va la lámina media y la pared primaria. Aquí también, pero imagínense ustedes que a la hora que hay un reborde se forma este tipo de cavidad. Entonces, dependiendo del ángulo en el que uno lo corte, se puede ver así o se puede ver completamente abierto. Si estamos en el centro de la bordeadura o no. Y aquí es que ven ustedes que aparece esto que se conoce como toro. Esta estructura de acá, el toro, es característico de las gimnospermas. Eso no aparece en las angiospermas. ¿Y por qué? Vean ustedes, aquí está el reborde, es decir, la deposición de la pared secundaria. En este caso, este reborde se ve como en C. Esto es rebordeada, semi-rebordeada, solo hay reborde en un lado o simple. Este es el reborde alrededor de la punteadura y aparece el toro, que es un engrosamiento también de la membrana de cierre. Y esto de aquí es lámina media y pared primaria. Aquí está el toro, que es un reborde. Esto entonces se conoce como el margo. Y esto la función que tiene es que como son rebordeadas, si el toro está aquí y hay la célula adyacente no tiene agua suficiente o la planta está en un estrés hídrico, este toro se aspira y entonces lo que hace es que sella la entrada de agua o el traspaso de agua, y esa es la funcionalidad. Entonces, así como se ve. Este es el toro, este es el margo y este es el reborde de la punteadura. Esto es una traqueida que es parte del xilema de una gimnosperma. Entonces, ya un poco para ir finalizando, hemos visto que las células vegetales son muy complejas, además hay mucha variación en cuanto a la funcionalidad. Entonces, si nosotros nos imaginamos que es una célula vegetal, no nos vamos a quedar con una célula simple como las que vimos antes, sino es que ven que pueden tener muchas formas. Una célula muy modificada como esta, que es un elemento de los vasos, que es xilema, transporta agua, tiene pared secundaria y está muerta a la madurez. Entonces vean que es literal un tubo. Estas otras células de acá que son de epidermis, estas células vean que tienen estas formas cónicas porque funcionan como prismas y entonces ayudan a tomar la luz que viene del aire, dirigirla y ubicarla en un punto específico rico en cloroplastos. Y también eso la pueden utilizar para reflejar la luz, etcétera. O estas células de acá, estas que parecen estrellas, son células de parénquima, parénquima esponjoso en las hojas. Y vean ustedes que son células con esta forma estrellada para permitir espacio intercelular entre ellas para intercambio gaseoso. Entonces vean que las células vegetales pueden ser sumamente variadas en cuanto a morfología y a cuanto a especialización de funciones. Estas son micrografías de microscopía electrónica de barrido. Y yo no sé si tienen preguntas o comentarios, si no, estaríamos por hoy con la clase. No sé si alguien tiene alguna consulta. Bueno, si no hay consultas ni nada, entonces voy a dejar de compartir a ver,
Sí, María Paula, cuénteme. Voy a dejar de compartir la presentación. Bueno, si hay preguntas, ¿Se me escucha, profe? te escucho, sí, claro. Eh, sobre el ejemplo que usted había dado de poner un tronco de madera sobre el zacate, Ajá. tengo una duda. Eso, cuando ellos se ponen de esa coloración, ¿es porque están muriendo o porque están adaptándose al fin y al cabo por lo que usted nos comentaba? Ajá, eso sí tiene como doble función. Eso es una cuestión de adaptación, ¿verdad? Porque la planta no está recibiendo el estímulo de luz como para fotosintetizar. Entonces lo que la planta hace es que deja de tener cloroplastos que metabólicamente son muy costosos para la célula y los está dejando en un espacio intermedio para que en cualquier momento que reciba el estímulo rápido vuelvan a poder fotosintetizar, pero sin que eso implique estar gastando mucha energía en mantenerlos. Entonces, es una cuestión de adaptación si es un periodo corto, pero si pasa un tiempo en el que la planta ya no recibe el estímulo de la luz nunca y no puede fotosintetizar, entonces eso es básicamente que la planta está muriendo. Entonces, dependiendo del tiempo que dure, puede ser o adaptación o como eso, una señal de que la planta está muriendo. Está bien, muchas gracias. Con gusto. A ver. El libro se llama La planta, estructura y función. Esa referencia está en el cronograma, en el programa del curso. Bueno, chicos, entonces, si no estamos, recuerden, yo ahora apenas terminando esto voy ya a hacer la selección de los temas de acuerdo al orden en que ustedes me enviaron los... Profe, sí, ¿verdad que la presentación usted la sube a mediación? sí, ya la presentación está desde la semana pasada, desde el jueves. Ok, gracias. Con gusto. Entonces es esto, chicos. Nosotros vamos a mandar a ustedes mensajes, pero estén revisando ustedes la mediación para que estén también al día con todas las cuestiones. Todo va a estar ahí subido. Otra cosa, de las personas que hicieron inclusión, parece que hay algunos que no aparecen en la lista todavía. Entonces, a las personas que hicieron inclusión y que no aparecen en los grupos de trabajo, ocupo que me manden un correo con su informe de matrícula, donde aparezca el curso matriculado, su correo electrónico institucional, para proceder a agregarlos en los grupos de trabajo. Entonces, porfa, si ustedes se ven en la lista de trabajo y ven que no están por ahí, mándenme un correo por aparte. El libro, el material no es obligatorio, como lo mencionamos al inicio de esta clase y de la clase anterior. El material que nosotros ofrecemos a ustedes es de referencia, pero en teoría, con lo que nosotros hablamos acá, con lo que está incluido dentro de las presentaciones, debería ser suficiente para que ustedes tengan lo necesario para términos del curso. Los materiales de referencia siempre son para que ustedes puedan ampliar mucho más si tienen alguna otra consulta. Y obviamente para que puedan tener fuentes de consulta para sus tareas o para el trabajo final. Igual en todo caso también el material suplementario que está en inglés está también en mediación si lo quieren visualizar por ahí. Y si estamos entonces, nos vemos la próxima semana, nos estamos comunicando, espero que estén muy bien, que el semestre esté pasando bien y que todos estén cuidando de sus casas. Pasen bonito día. Nos vemos, chicos. Cuídense. Gracias. Igual, profe, gracias. Gracias, profe, igualmente. Gracias, profe. Gracias, profe. Con gusto.